¿Sientes que estás cambiando, pero de repente el mundo parece estar alejándose de ti? Silencio, miradas extrañas, distancias sutiles. Empiezas a molestarse solo porque existe. Pero, ¿y si te dijera que esta es la mejor señal posible? Que el mundo reacciona así cuando comienzas a ser inquebrantable. En este video comprenderá por qué su evolución asusta, por qué Nietzsche fue odiado por pensar demasiado y cómo el proceso de convertirse en todo lo convierte en una amenaza silenciosa para el mundo condicionado. Hablemos de dolor, soledad, rotura y fuerza, pero sobre todo sobre el nacimiento de alguien que ya no pide permiso para existir. Porque cuando te niegas a regresar, el mundo intenta callarte. Y eso es que comienzas a ganar. Si sientes esta transformación por dentro y ya no sabes cómo encajar en el viejo mundo, suscríbase ahora al canal, porque aquí encontrará lo que el sistema quiere que nunca lo descubra. En el momento en que realmente comienzas a crecer, sucede algo extraño. El mundo que una vez te aplaudió, silencio. Los amigos desaparecen, la apariencia cambia, los cumplidos cesan. Y por un momento te preguntas si estás haciendo algo mal, pero no lo es. La verdad es que ya no te sientes cómodo. Su evolución comenzó a enfrentar el estancamiento de los demás, y el silencio que viene en respuesta es una forma velada de rechazo, un intento inconsciente del colectivo para llevarte de regreso al viejo tú. Nietzsche dijo, y los que fueron vistos bailando fueron juzgados por aquellos que no podían escuchar la música. Cuando comienzas a escuchar tu propia música, la voz de tu caos, tu dolor, tu libertad, te dejas en forma. Y aquellos que no te entienden intentan desacreditarte con silencio, ironía o distanciamiento, porque lo que representas ahora es peligroso, alguien que se atrevió a salir del rebaño. Y el rebaño no tolera la desviación. Este silencio no es un castigo, es confirmación. Confirmación de que ya no eres lo mismo, que su presencia ya no es un espejo agradable y se convirtió en un recordatorio incómodo de lo que otros evitan enfrentar. Cuando el mundo silencia ante su evolución, no se retira, avance. Porque el camino de los inquebrantables comienza justo cuando cesan los sonidos de validación. Empiezas a decir lo que piensas sin disculparte. Comienza a alejarse de los entornos que te absorben. Deja de reaccionar como esperaban. Su calma asusta, su silencio se molesta, su firmeza se desarme. La gente ya no sabe cómo acceder a usted. Y esto, aunque incómodo, es una señal clara. Te estás volviendo peligroso, no por daño, sino para volverse impenetrable. El miedo que ahora se excita no es el de la amenaza, es el de la libertad. Está demostrando que es posible vivir sin ser guiado por la culpa, la necesidad de aceptación, el miedo al rechazo, y quien todavía vive en estas cárceles, pánico. Porque su presencia es el recordatorio de que la clave siempre ha estado allí, pero la mayoría prefería no usarlo. Te convertiste en el espejo que nadie quería ver. Nietzsche llamó a este tipo de excepción. Aquellos que, al no seguir las reglas, crean otras nuevas, y entonces despiertan el miedo. No hay más previsibilidad, no hay acceso más fácil. Su existencia se convirtió en una declaración silenciosa de poder, y quien viva para ser amado nunca lo entenderá. Pero quien está listo para ser libre, sentirá su presencia como una llamada. No hay fuerza sin ruptura, no hay claridad sin el caos. La mente irrompible no nace de la comodidad, nace del dolor que ya no podría evitarse, de la crisis que te destrozó por dentro, del colapso que destruyó todas las certezas, y en este piso sin piso, cuando todo parece perdido, algo comienza a surgir, la conciencia brutal, irreversible y transformadora. Nietzsche entendió esto mejor que nadie. Habló de un tipo de nacimiento que no viene con el llanto, sino con el silencio.
el silencio de aquellos que ya no dependen del mundo para definirse a sí mismos, de los cuales dejó de rogar por el significado y comenzó a construir el suyo, de aquellos que ya no necesitan aferrarse a promesas externas, porque encontró dentro de sí la única verdad que no se puede romper, la capacidad de resistir. La mente inquebrantable no es fría, ella es lúcida. Ella ya se sentía mucho, ha caído demasiado, ya creía tanto y sobrevivió a todo. Y al sobrevivir, no solo sobrevivió, fue renacido. Y aquellos que renacen de su propio dolor ya no se inclinan por las migajas, ya no pide afecto, no te humilles por compañía, porque quien se cruzó en sí mismo ha aprendido a ser un hogar. El error más común es pensar que Nietzsche quería ser seguido, que sus textos estaban hechos para repetirse como dogmas. Nada podría estar más lejos de la verdad. Quería lo contrario, provocadores rupturas, sacudir las mentes, destruir las comodidades. Su objetivo nunca fue formar un nuevo rebaño, sino alentar a cada uno a destruir el suyo. No buscó fanáticos, buscó revolucionarios. Me convertí en mí solo cuando me destruí, escribió en otras palabras. Nietzsche quería que dejaras de repetir y comenzar a pensar, que dejes de buscar líderes y te conviertes en tuyo, para dejar de ajustar y comience a crear su propio espacio, porque el verdadero filósofo para él no era lo que sabía mucho, sino lo que se atrevió a sentir todo. Y conviértalo en acción. Si lees a Nietzsche y aún vives tratando de complacer, no entendiste nada, porque la lectura de Nietzsche no debería consolarte, debe enfrentarte, debería hacerte sentir incómodo, hacerte cuestionar todo. Y si, después de eso, sigues viviendo de la misma manera, es porque el peligro que representa aún no te ha tocado, pero cuando juegues, ya no serás lo mismo. Cuando Nietzsche declaró que Dios está muerto, no estaba atacando la fe. Estaba anunciando el colapso de las ilusiones. Estaba señalando el final de la dependencia psicológica de las entidades externas para justificar el dolor, el sufrimiento, el caos. La muerte de Dios para él fue la advertencia de que ahora el ser humano tendría que caminar sin amuletos, sin excusas. No hay cielo prometido, solo con la brutal verdad de la existencia desnuda. Esto es insoportable para muchos, porque el vacío que se abre cuando no hay cielo o infierno es gigantesco. Y en este abismo, o te caes o reconstruyes. Entiendes que no hay más por qué, solo hay cómo. ¿Cómo voy a lidiar con el dolor? ¿Cómo voy a cruzar el caos? ¿Cómo construiré significado donde había una ilusión antes? Y la respuesta no viene de arriba, vienen de adentro. La muerte de Dios, en el sentido de Nietzschean, es el nacimiento de la responsabilidad radical. Ya no tienes a nadie a quien culpar, ni quien espera. Todo ahora depende de tu coraje, enfrentar el vacío sin huir, para construir lo que nadie puede darte. Y esto, para aquellos que se atreven, no es desesperado, es la libertad, el crudo, el más peligroso, el más real. Nietzsche no creó el concepto de Übermensch para alimentar a los egos, lo creó para destruir las limitaciones. El Übermensch no es ni el más fuerte físicamente ni el inteligente intelectualmente. Él es el que ya no necesita permiso para existir. Actúa de sí mismo, no de las normas. Decide de su propia visión, no de expectativas. Se rompe con lo que el mundo ha impuesto y crea nuevas posibilidades. El Übermensch vive más allá del bien y del mal, no porque sea inmoral, sino porque creó su propia moral. No obedece a los dogmas, no se inclina a las instituciones, no depende de la validación social. Lleva el mismo norte, y así se le teme, porque alguien que no necesita ser amado no puede ser controlado. Él no grita, no suplica, no justifica, él es. Y eso solo sacude las estructuras. Convertirse en Übermensch
es convertirse en el autor de la existencia misma. Te está tomando las manos el bolígrafo durante años entregados a los demás y escribir con ella una vida que no se explica, que no encaja, que no copia. Está viviendo en profundidad, incluso en silencio. Está caminando entre la multitud sin pertenecer nunca. Y eso no te hace mejor, te hace indomable. Hay un momento en el viaje en que su presencia comienza a causar molestias. Hablas menos, pero te molesta más. Eres más tranquilo, pero más intenso. Y de repente, las invitaciones disminuyen, los diálogos se enfrían, las conexiones se disuelven. No porque se haya vuelto insoportable, sino porque nadie más puede tratar con alguien que sea suficiente. Su independencia emocional asusta, tu claridad duele, tu ausencia de falta de desmontaciones. La soledad del fuerte no es la soledad de aquellos que están solos, es la soledad de aquellos que ya no se adaptan, de aquellos que no toleran conversaciones superficiales, relaciones cálidas, juegos emocionales, y entonces el mundo te aísla, te trata como exagerado, tan intenso, como diferente, y es porque mientras otros todavía buscan pertenencia, ya has encontrado presencia. Y eso crea un abismo. Pero esta soledad no es una maldición, es madurez. Es el espacio donde escuchas con nitidez, donde ya no necesitas reducir su luz para que se ajuste, donde aprendes que no todo el aislamiento es ausencia, a veces es protección, porque ser nunca fue el problema. El verdadero problema era estar rodeado y, sin embargo, sentirse perdido. Ahora, no más. Empiezas a darte cuenta de que el mundo te quiere predecible, que todo esté diseñado para mantenerlo en el guión. Estudios, trabajos, consumidos, se divierte en el momento adecuado, vuelve a dormir. El sistema no necesita vigilarlo si está condicionado usted mismo, pero llega un punto en el que grita algo dentro de ti. Esto no es suficiente, no es ira, es lucidez. Es la percepción de que la vida debe ser más que solo funcionar bien. Necesitas decir, esta rebelión no está en contra del mundo, es contra la programación lo que te mantuvo conforme. Comienza a romper con los hábitos, con creencias, con lazos que solo lo mantuvieron en el piloto automático. Y cada descanso que duele, sí. Porque salir de la mediocridad colectiva es como subir una escalera que nadie está usando. Cada paso parece incorrecto, pero el error en este caso es lo nuevo. Y el nuevo siempre asusta. Quieres una vida con alma, con verdad, con intensidad. Y eso requiere cortes, decisiones impopulares, opciones que el colectivo llamará loco. Pero no importa. Porque cuando notas la trampa de la normalidad, no hay forma de desentrañar. Y una vez despertado, no te contentas con menos, porque la rebelión no está gritando. Se niega a vivir en el poco profundo. No tienes que levantar banderas para ser una amenaza. Solo que piensas. Simplemente no reaccione como se esperaba. Que no compras, no aceptas, no te envíen. Su fuerza interna, silenciosa, estable, lúcida, es lo que más molesta el sistema, porque muestra que es posible vivir fuera de la dependencia, y eso, para un mundo impulsado por el mundo, es inaceptable. La guerra invisible no está en las calles. Está en tus hábitos. Prefieres el silencio al ruido. En usted apoya el dolor sin correr al alivio inmediato. En usted dice que no cuando todos dicen que sí, y especialmente en ti, para mirar en el espejo y reconocer, ya no soy manipulable. Tu conciencia se convierte en resistencia, tu postura, un acto político, tu despertar, una amenaza. El sistema sobrevive de personas predecibles, de consumidores emocionales, de dependientes inconscientes. Pero cuando te vuelves completo, ya no eres equipo, te vuelves riesgo, porque su existencia demuestra que es posible vivir de otra manera, y eso, para muchos, es insoportable, porque aún no han comenzado la guerra dentro de sí mismos.
pero ya has ganado el tuyo. Volverse inquebrantable no es un logro, es una renuncia. Renuncia a la ligereza de la comodidad de las mentiras, la seguridad de lo predecible. Pierdes amigos, estatus, lugares, pero tiene algo que nadie puede darte, tú mismo. Y una vez que te encuentres, ninguna pérdida es suficiente para romperte, porque entiendes que lo que era nunca fue realmente tuyo. El viaje hasta ahora te exigió todo, te vació, te quemó, te reconstruyó, pero ahora llevas algo que ninguna otra manera podría ofrecer: integridad. Estás completo, y quien está completo no se inclina. No vuelvas, porque volver sería una traición. Sería fingir que no vio lo que vio, que no sentía lo que sentía, que no vivía lo que vivía. Y ya sabes, no hay posible retorno cuando has demostrado ser libertad. El precio era alto, pero el poder que nace de esto es eterno, porque ahora no necesitas que nadie más sea, no necesita aplausos, permiso, afecto condicionado. Ya no eres un proyecto inacabado, eres la versión final de alguien que se atrevió. Y quien se atreve realmente se vuelve indestructible.